Buenas tardes. Coronel, teniente coronel, amigos de la Guardia Civil, que de aquí, Junta de Oficiales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, socios, queridos amigos, es una satisfacción estar esta tarde aquí, pues en un acto que se incardina dentro del 180 aniversario de creación del benemérito Cuerpo de la Guardia Civil. Con ese motivo, ABECU, la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, ha organizado una serie de actos. El más llamativo, acaban de hacer varias entrevistas, el más llamativo, qué duda cabe, es el partido de fútbol que habrá el próximo viernes a las 8:30 de la tarde en el Olivo Arena, entre nuestro Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala y uno de los equipos más emblemáticos de la Liga de Fútbol Sala, como es el Inter Movistar. Además de otras actividades, pues esta conferencia de esta tarde es otra de las actividades que se incardina en esta aportación, digamos, de ABECU al 180 aniversario de creación de la Guardia Civil. Y para ello, pues hemos montado, nosotros con mucho gusto hemos colaborado en esta conferencia, 1844-1874, la consolidación de la Guardia Civil como Cuerpo de Seguridad Nacional. Es una conferencia que va a impartir don Agustín Pulido Pérez, que es comandante de la Guardia Civil y doctor en Historia, allí a mi derecha. Y aquí a mi derecha, pues un presentador de lujo, ni más ni menos que el coronel director de la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil de Baeza, don Eugenio Ruiz Trillo. Muchas gracias, coronel, por acompañarnos aquí esta tarde. Yo creo que eso de verdad, Fernando, le da realce al acto. Y, como no, también don Fernando Gámez de la Blanca, que es el presidente de ABECU, el presidente de la hermandad en la sede territorial jiennense de Úbeda. Y quiero también, como no, agradecer pues el trabajo que han hecho, fue los primeros contactos que hicimos pues con el vicepresidente de ABECU, don Antonio Marín, que también ha colaborado activamente en la organización de este acto, y don José Márquez, que es el adjunto a la presidencia. Desde hace poco tiempo, pues ahí está. A Pepe lo encuentra donde lo llamen, en la económica, en ABECU y donde haga falta. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Nada más que darles la bienvenida, mostrar nuestra satisfacción de las juntas oficiales de toda la económica por acoger en nuestra casa este acto, y sin más preámbulo le voy a pasar la palabra a don Fernando Gámez de la Blanca, el presidente de ABECU, para que también pues nos explique cuál es la aportación de ABECU, ¿no?, a esta efeméride. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, don Antonio. Estimado don Antonio, Junta de la Económica, distinguidas autoridades civiles y militares, querido don Eugenio Ruiz Trillo, coronel director de la Academia, querido don Agustín Manuel Pulido, comandante, profesor de la Academia, doctor en Historia, amigas y amigos todos que esta noche nos acompañáis en el acto homenaje a nuestra siempre admirada y querida Guardia Civil, que en forma de conferencia nos va a impartir el comandante Pulido y que nos hará conocer a continuación un poco más y mejor al benemérito cuerpo. Y lo que bien se conoce, más se ama. Os saludo con emoción en nombre de la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, ABECU, y os agradezco vuestra presencia, porque creo que la ocasión lo merece, y al mismo tiempo para que se conozca también a ABECU, que cumple algo más de 20 años de vida, desde que su gestor y fundador, nuestro querido y admirado general de la Guardia Civil, don Enrique Nieva Muñoz, ya difunto, con un grupo de compañeros la fundara a principios de este segundo milenio, pero que crece y se expande por toda España, como era su deseo, para ser esa voz ante la sociedad que nuestra Guardia Civil a veces no tiene
o no puede tener para poder expresarse. También para ser ese sostén humano que les proporcione afecto, comprensión, elogio, reconocimiento, ayuda moral y hasta material, si fuera necesario, por la labor que realiza en favor de las personas, de la naturaleza y de la sociedad en general, y formada por personas de la sociedad civil de toda condición y profesión desde que cumplen los 18 años. La Guardia Civil está tan arraigada en la sociedad española que muy pocos españoles se sienten indiferentes ante ella. Algunos la odian, como lo prueban tantos atentados sufridos, pero muchísimas personas de orden y de bien la quieren o la respetan, porque reconocen el valor que infunde la lealtad, la abnegación y el sacrificio con los que nuestra Guardia Civil defiende las vidas, las propiedades y los derechos de los españoles de toda condición ideológica o creencia, acudiendo en su auxilio en desesperadas circunstancias, así como su eficacia dentro y fuera de nuestras fronteras, que la lleva a alcanzar éxitos contundentes, incluso a veces con medios bastante limitados. Para encauzar todos estos sentimientos nació la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, ABECU, teniendo lugar su asamblea constituyente el 15 de febrero de 2003, como un proyecto de sus primeros 77 socios, y hoy día ronda ya alrededor de los 2000, esparcidos por casi la totalidad de las provincias españolas. Tras la muerte del general Nieva, su fundador, recogió el testigo a nivel nacional el general don José Luis Pardo Saldea, que ha realizado una labor de ordenamiento, revisión y renovación de los primeros estatutos, actualizándolos y modernizándolos, y tras él ha recogido el testigo de la presidencia el general don Francisco Almendros Alfambra, granadino, que nos envía un cordial saludo y todo su apoyo, disculpando su ausencia por motivos familiares. Estará aquí el día 4. Agradezco en nombre de ABECU a nuestro ponente y su presentador su disponibilidad, a esta casa, a su director y su Junta de Gobierno la oportunidad y las facilidades dadas, a todos los presentes su asistencia y a nuestra tierra y gentes de Jaén el cariño y admiración que sienten por la Guardia Civil, así como el interés por esta hermandad que presido desde Úbeda, que me hacen más llevadera la presidencia y la colocan entre una de las más importantes de España, por número de asociados y por abundancia de actividades realizadas. Gracias, muchas gracias. Concluyo con las palabras de un eximio periodista referidas a nuestra Guardia Civil, que comparto en su totalidad porque expresan el sentir de muchos españoles y de lo que en ABECU también sentimos. No tiene la Guardia Civil otro objetivo en su vida que el servicio, la decencia, el patriotismo y la honestidad en beneficio de todos los españoles. La Guardia Civil está compuesta por héroes, callados, humildes, sacrificados y dueños de su honor. Se trata de una institución admirable y querida por todos los españoles de bien. Escuchamos ya a nuestro ilustre invitado. Muy bien, gracias Fernando. Pues a continuación tiene la palabra el coronel don Eugenio Ruiz Trillo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esas palabras, Fernando, llevadas por la amistad y por el cariño que le tienes al benemérito cuerpo, ¿no? Muchas gracias también por la invitación a don Antonio, director de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País en Jaén, por tus palabras.
Y mi querido Francisco Lozano, jefe de la Comandancia de Jaén, gracias por tu asistencia y acompañarnos en este acto. Los compañeros que tengo sentados en el salón y a todos ustedes, a la familia de Agustín Pulido, y muchas gracias por acompañarnos. Me siento honrado de poder dirigirme a ustedes en este acto que rinde homenaje a la Guardia Civil, nuestra Guardia Civil, de todos. Quiero comenzar expresándole mi agradecimiento a la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, ABECU, por organizar e invitar a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza en este evento que nos reúne para celebrar una historia, como ha dicho Fernando, de servicio a España. No sé si se me escucha, sí, ¿no? De servicio a España. Igualmente es un privilegio en estar en este histórico salón de actos de la histórica Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén para presentar al comandante de la Guardia Civil, don Agustín Manuel Pulido Pérez, un destacado guardia civil e historiador, cuya dedicación no solo como guardia civil, sino a su historia es ejemplar. Hoy, con motivo del 180 aniversario, es lo que estamos celebrando, los 180 años de vida de la Guardia Civil, por eso es un cuerpo, el cuerpo de la Guardia Civil, pues tiene este cuerpo ya 180 años. El comandante Pulido nos ofrecerá una conferencia que nos va a permitir viajar en el tiempo y comprender uno de los momentos más cruciales en la historia de la Guardia Civil, 1844-1874. La consolidación de la Guardia Civil como el cuerpo de seguridad del Estado español. Una conferencia que nos adentra en un periodo crucial para la Guardia Civil, donde se establecieron las bases de una institución que ha sido fundamental en la historia de nuestra España, de nuestra nación, para su seguridad y el bienestar de nuestra sociedad. En definitiva, para la construcción de nuestra identidad como nación. Su presencia no solo contribuyó a la reducción de la delincuencia, sino que también ayudó a establecer un sentido del orden y de la seguridad, que era esencial para el desarrollo social y económico de España. La Guardia Civil se convirtió así en un símbolo de estabilidad y de vertebración del territorio español. Básicamente es eso, un símbolo de seguridad, y consiguió vertebrar una España que estaba entonces muy desunida. La unió. Pero las ponencias de historia de la Guardia Civil, como la que hoy nos expondrá el comandante Pulido, no solo nos permite comprender mejor la evolución del Benemérito Instituto, sino que también nos brinda lecciones valiosas sobre la importancia de los valores y principios que la sustentan. Y es aquí donde quiero detenerme un momento. El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás, casi nada. El artículo 1, conocido por todos ustedes, de la Cartilla del Guardia Civil de 1845, con la que nuestro fundador del cuerpo, don Francisco Javier Girón y Espeleta, segundo duque de Ahumada, dota a los primeros guardias civiles de un verdadero código moral y ético. Yo creo que es la base que sustenta a la Guardia Civil. La Cartilla del Guardia Civil, hoy en día el Código de Conducta del Guardia Civil, ¿no? Un código moral y ético para guiar su comportamiento, estableciendo el principio fundamental de la Guardia Civil, el honor personal como su valor más preciado. Estas palabras, grabadas a fuego en el corazón de todos los guardias civiles, resumen la esencia de nuestra misión. Cuando pienso en Agustín Pulido, en el hombre que conozco desde hace más de 25 años, no puedo evitar sentir una profunda admiración, sin miedo a equivocarme, porque él encarna en buena medida ese honor primigenio. Honor que es el crisol de otras tantas virtudes, como la vocación de servicio, la integridad, la disciplina, la lealtad, el sacrificio, el esfuerzo, la determinación y el respeto a los ciudadanos. Y que día tras día, Agustín, con cada acto, con cada gesto, nos recuerda la importancia de vivir con honor y con un firme compromiso hacia los demás, demostrando que el honor no es solo una palabra, sino una forma de vida,
La Guardia Civil no es una profesión, es una vocación. Me trae a colación las palabras de Calderón de la Barca, ¿no?, que decía que la milicia, o la Guardia Civil, somos milicia, es una religión de hombres honrados, nada más y nada menos. En el ámbito profesional, el comandante Pulido comenzó su andadura militar en nuestro querido cuerpo en el año 1986, cerca ya de 40 años, casi nada, como Guardia Civil auxiliar, su primer paso por Baeza. Guardia Civil un año más tarde, ascendió a cabo en 1992, a sargento en 1999, se hizo oficial en el 2003 como alférez y recientemente este año pues, ha ascendido al empleo de comandante, habiendo pasado lógicamente por el empleo de teniente y capitán, en el que consiguió numerosos logros, al que tengo que reconocerlos. Ha sido compañero durante 14 años en la academia, compañero. A lo largo de los años ha ocupado diversos cargos y ha enfrentado múltiples desafíos, muchísimos, no podría contarlos, siempre con la firme convicción de que la seguridad y la protección de los ciudadanos son tareas de suma importancia. Su promoción a Guardia Civil lo derivó a la Unidad de Protección y Seguridad y de ahí al GRS de Madrid, para recalar durante un buen puñado de años en su querido GRS número 2 de Sevilla, su Sevilla, se siente muy sevillano. Todo ello sin olvidar un anecdótico paso por Orense. Dentro de la academia ha desempeñado diferentes cargos, siendo su principal destino a lo largo de este tiempo el Gabinete de Planificación de la academia, del que es jefe desde hace 16 años y donde se fraguan los textos y los programas de estudios que afectan a nuestros queridos guardias alumnos y guardias alumnas. Especializado en policía judicial, está en posesión de numerosos cursos: intervención operativa, protección de personas, profesor de tiro, profesor de intervención operativa, además de contar con los cursos de formación de formadores policiales de la Policía Nacional y en el ámbito militar de la Guardia Civil el curso de actitud pedagógica para oficiales, de formador de evaluadores para la enseñanza militar y de diseño de planes de estudio. En el ámbito académico estamos ante una persona hecha a sí misma, que se licenció en Historia y posteriormente se doctoró cum laude, igualmente en Historia, especializándose en la Segunda República Española, donde con maestría la aúna a la Guardia Civil. La labor del comandante Pulido como historiador es fundamental para que podamos apreciar plenamente la trayectoria de la Guardia Civil, su dedicación a la investigación, su pasión por contar la historia de este cuerpo, son un ejemplo de ese compromiso que tenemos todos los guardias civiles de tener con su legado. Somos depositarios de su historia y estamos obligados a continuarla. Y así, entre otras producciones literarias, merecen destacarse las tres siguientes, que avalan la rigurosidad científica con la que aborda cuanta empresa emprende. La primera con el título La Segunda República y la Guardia Civil, una historia de violencia y desconfianza, en el que evita los errores cometidos en la historiografía anterior, donde se ignoraron las posturas políticas de quienes criticaban o apoyaban las acciones policiales, además de ofrecernos un análisis detallado con documentación inédita de las relaciones tensas y violentas entre el cuerpo y los gobiernos republicanos, destacando como su función fue fundamental para el mantenimiento del orden público en un contexto de creciente inestabilidad. En su segunda publicación, La Guardia Civil ante el bienio hazañista, busca contribuir a la escasez de literatura sobre el tema, centrándose en un periodo crítico, la transición de la monarquía a la república, a través de una investigación extensa que ofrece un análisis detallado de las dificultades operativas y organizativas de la Guardia Civil y sucesos significativos como los de Castilblanco, Arnedo, Casavieja o la Sanjurjada. Y finalmente, aún en prensa, está pendiente de su publicación y total edición. En breve podremos disfrutar del título El último baluarte de la monarquía, la Guardia Civil en el reinado de Alfonso XIII, donde Agustín aborda un periodo inédito dentro de la historiografía de la Guardia Civil, que cuando ha sido tratado lo ha sido desde una perspectiva interna,
sin considerar el contexto político y social del país. En el plano más íntimo, que es el que me gusta a mí, Agustín es un gaditano de corazón, profundamente orgulloso de su querida Sanlúcar de Barrameda, pero con un alma sevillana y raíces que se extienden hasta Baeza. Su vida ha transcurrido entre estos paisajes, que para él no son solo ciudades, sino refugios llenos de recuerdos y emociones. Siempre al lado de su compañera de vida, Katy, que la tenemos aquí presente, y de sus dos mayores tesoros, Alberto y Marta. Hoy está con nosotros Marta. Ellos, su familia, son los pilares que lo sostienen. ¿Está Alberto? No. Ellos, su familia, son los pilares que lo sostienen, los motores que lo impulsan cada día. Y la razón por la que no se rinde ante las dificultades que inevitablemente se cruzan en su camino. Inquieto, pero siempre con una serenidad prudente. Agustín ha sabido superar todos los obstáculos que la vida le ha puesto por delante, suavizándolos con el calor del amor que lo rodea y con su inmensa curiosidad por la historia. Sus pasiones lo han llevado a cantar en coro y corales, desconocía esa afición, a poner a prueba su conocimiento y habilidad en concursos de televisión, famoso, te hiciste famoso, donde por supuesto salió victorioso. Pero más allá de sus logros, lo más admirable es cómo ha logrado ser lo que todos ven en él. Un esposo devoto, un padre cariñoso y un amigo incondicional. Y por supuesto, lleva con orgullo el ser guardia civil. Sin más preámbulo, pues le invito a escuchar la interesante conferencia del comandante Agustín Pulido, seguro de que nos va a inspirar a todos y nos va a ofrecer una visión diferente de la historia de la Guardia Civil. Muchas gracias. Sí. Sinceramente, intentar hablar ahora mismo me cuesta. Pero bueno, voy a tomar un poquito de agua, con permiso. Después estas palabras emotivas salen de la amistad, porque no creo que yo sea para tanto ni muchísimo menos. Y la amistad es capaz de disfrazar muchas cosas, pero la emoción ahora mismo a mí me está embargando. Sobre todo porque si estoy aquí hablando, pues también es gracias a una persona que está ahí sentada. Bien, lo primero, en el capítulo de agradecimiento inicial, agradecerle a la sociedad el permitirme el estar aquí esta noche y contarles un poco de la historia nuestra del cuerpo, y de ABECU por pensar en mí cuando me propusieron la posibilidad de dar una conferencia de historia para un enamorado de la historia. Nosotros así somos frikis de la historia, entonces cuando te dicen una conferencia de historia, sí, sin problema, aquí estoy para darla, ¿no? Así que estoy agradecido a ellos por poder estar aquí, más que ustedes de mí, soy yo el que está completamente agradecido. Y además porque da la posibilidad también que la gente que estamos en la academia, que muchas veces estamos en un entorno muy cerrado, salgamos a la población y que el entorno de la ciudadanía nos conozca y que vea un poco la labor que desarrollamos en ese pequeño reducto que está allí en Baeza, que se inició en Úbeda, pero que, como dice el lema de nuestro escudo, Benemérita Cunae, o sea, la cuna de la Benemérita. De ahí es donde surge, hoy por hoy, donde se plantea que salgan los 99% de los guardias civiles. Bien, por iniciar la conferencia, que creo que es lo que tienen ustedes más interés, habría que plantearse en un principio, como ven el título, aborda 30 años de historia desde 1844 a 1874 y aborda precisamente estos cruciales años que son los que van a dar la fundamentación para que la Guardia Civil tenga la continuidad hasta los 180 años de historia que estamos disfrutando en este 2024, ¿no? Inicialmente, mucha gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué nació la Guardia Civil? Y es lo que quería un poco más o menos hacer un esbozo de por qué nace la Guardia Civil. La Guardia Civil nace precisamente para dar respuesta a un problema de inseguridad pública que allá
por los primeros años del siglo XIX, del reinado ya de Isabel II, pues abordan algo que ninguno de los gobiernos pudo abordarlo, porque el país, si lo relacionan y lo recuerdan, estaba pasando inicialmente primero por la Guerra de la Independencia, luego por el reinado de Fernando VII, que fue cambios y casi guerras civiles casi continuas, y encima nos metemos en la década de los 30 del siglo XIX y nos metemos probablemente de las más cruentas de las guerras civiles que hemos tenido en España, que fue la guerra carlista, ¿no? Nos metemos entonces en la regencia de Espartero, cuando finaliza la guerra carlista, y estamos en el previo a la creación de la Guardia Civil. Los caminos de España eran intransitables. En cualquier sitio asaltaban a las diligencias, a las caballerías, a las personas, de forma tal que cuando adquiere la mayoría de edad Isabel II, lo aceleran con 13 años para que ocupe el reino y dejemos ya la regencia. En ese momento toma el poder el sector moderado de los liberales, y dentro del sector de los moderados precisamente hay otras dos líneas, que son los más civilistas y los militaristas. Pues bien, en este primer momento, en enero de 1844, está de presidente del gobierno González Bravo, que lidera esta línea civilista, y ya se plantea, a través del decreto del 28 de enero de este año, de los 44, la creación de un cuerpo especial de seguridad, precisamente para erradicar de una vez por todas la delincuencia de los caminos. Se decreta, el siguiente paso es crear ese cuerpo. Pues bien, estamos hablando todavía que está gobernando esa línea civilista, y nace lo que nosotros consideramos como el primer decreto fundacional, que es el 28 de marzo de 1844, en el cual se crea el cuerpo de guardias civiles. Aún no le dan la denominación de guardia civil, se llamaba cuerpo de guardias civiles, ¿no? Y en este caso se le asigna al Ministerio de la Gobernación casi todo el control de la institución, incluso la recluta de la tropa y hasta los sargentos. Y al Ministerio de la Guerra pues se le asigna solamente la cuestión de la disciplina y de la organización del cuerpo. Como se le asigna la organización del cuerpo al Ministerio de la Guerra, buscan rápidamente quién puede ser el fundador de la institución. Bien, pues lo encuentran rápidamente, y mejor elección creo que no ha habido en la historia, porque designan al entonces capitán general de Cataluña, Francisco Javier Girón y Espeleta, de las Casas y Enrile, segundo duque de Ahumada y quinto de las Amarillas, lo designan como fundador del cuerpo y que lo organice. Ahumada acepta el reto, pero cuando ve las condiciones, que son 14.000 hombres, las condiciones económicas no eran muy adecuadas, la recluta que quedara en manos de las autoridades de los pueblos, él no está de acuerdo. Y tiene la valentía de exigirle al gobierno, a través de un escrito, cuáles son sus condiciones para que él pueda fundar la institución. Y así queda demostrado a través de un escrito que se denomina Bases necesarias para que un general del ejército se haga cargo de la formación de la Guardia Civil. O sea, le plantea un ultimátum al gobierno. Sí, ¿queréis que yo haga esto? Sí, pero con estas condiciones. El gobierno se lo está pensando durante un tiempo y se produce un cambio sustancial. Y es que cae del gobierno González Bravo y accede al gobierno la línea militarista a través del general Narváez. El general Narváez, íntimo amigo de Ahumada, lo confirma en el cargo, acepta sus condiciones y se produce una modificación sustancial, que es lo que nos va a dar la esencia de la institución hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya le asigna al Ministerio de la Guerra toda la cuestión de la organización, la estructura, la recluta, el percibo de haberes, uniformidad, etcétera, etcétera. Pero al ministro de la Gobernación no lo deja de lado, por eso de la doble dependencia, y le asigna algo no menos importante, que es el control sobre el servicio peculiar del cuerpo. Ya tenemos el decreto del 13 de mayo de 1844. Nos toca poner ahora en funcionamiento la Guardia Civil, y a ello se presta Ahumada. Se presta de tal forma que él lo tiene muy claro. Él considera que lo fundamental es la recluta de sus oficiales, ante todo, y posteriormente de la tropa. No quiere que quede todo en lo que
se había planteado en el primer decreto, ¿no? Y él selecciona uno a uno a todos los oficiales y a todos los jefes que se van a incorporar al cuerpo. ¿Por qué? Porque él exige al oficial, sobre todo, le exige una vida de servicio dura, de exigencia de una disciplina plena, le exige ser honrado, sacrificado. No todo el mundo estaba dispuesto a esto en la época, ¿vale? Y por la misma línea la tropa, él también quiere seleccionar a la gente a través de sus oficiales y no quiere que participen las autoridades de los pueblos. Quiere que sea el ejército el que seleccione a su gente. ¿Entre quién? Pues bien, los nuevos guardias civiles que van a llegar van a estar seleccionados de veteranos del ejército o licenciados del ejército, con unas determinadas circunstancias, una determinada altura, que no hubiesen sido licenciados del ejército con algún tipo de nota desfavorable, les exige saber leer y escribir y una presencia. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. La exigencia era demasiado exigente, y valga la redundancia, y se encuentra con que no puede reclutar a tanta gente. Entonces, de estos 5.000 iniciales, veremos a continuación cómo no lo logra y tiene que recurrir a otra modalidad, y es buscar a personal que sí estuviera prestando servicio en filas, pero que llegaran voluntariamente al cuerpo. La peculiaridad del servicio que iban a prestar, él no quería que llegara nadie forzoso a la institución. ¿Qué le ofrecían a cambio? El sueldo era un sueldo bastante superior a lo que podría cobrar un jornalero de la época. Hay que pensar también que la recluta de la Guardia Civil se producía del ejército, y la gente que iba al ejército no eran precisamente gente acomodada, eran humildes, campesinos, etc. Bien, Ahumada se pone a ello, y se pone a ello. Él solo no puede hacer las cosas, nadie puede hacerlo solo. Lo inteligente de Ahumada es que se rodea de un equipo maravilloso, y se rodea de oficiales que conoce personalmente, sobre todo en el tiempo que trabaja en Cataluña, y se los lleva con él a esta nueva Guardia Civil. Así cuenta, por ejemplo, con el coronel Carlos Purgol, al cual le va a asignar, es el primer director de una academia, mi coronel, le asigna la dirección del depósito de instrucción de Leganés, donde se van a formar los nuevos guardias civiles del arma de infantería, y a otro compañero, al coronel León Palacios, le asigna la responsabilidad de la formación de los guardias civiles que van a prestar servicio en el arma de caballería, con el depósito de Vicálvaro. No son solos, también se apoya en su mano derecha, el Carlos de la Torre, otro coronel en la dirección, sería su segundo de a bordo, y también el teniente coronel Felipe Urioste, y 3 comandantes, Llévenes, Olmeda y Casani. Pues bien, con este maravilloso equipo se instala en el número 14 de la calle Torija de Madrid, y allí coloca la Inspección General de la Guardia Civil. Y la Guardia Civil empieza a funcionar. Estamos ya en los depósitos, entrando la recluta, y la sorpresa que tiene es que cuando llega el mes de junio, un mes después, les voy situando entre mayo, junio, un mes después, ve que solamente tiene 300 o 400 aspirantes. Vuelve a reclutar del ejército y lo que hace es bajar la talla, y sobre todo la exigencia del saber leer y escribir, pues la reduce a los mínimos, con el compromiso de que luego se van a ir formando conforme ingresen en el cuerpo. O sea, no va a ser algo que se olvide, porque eso es fundamental. Él quería que sus guardias civiles fueran ellos los que dieran los partes de novedades y que se pudieran expresar perfectamente. Eso era una garantía de respeto incluso para la propia población, que era analfabeta. Una vez diseñado esta Guardia Civil, pasan estos meses de verano y se encuentra con que ya tiene 1.500 hombres de infantería y 360 de caballería. Y con este personal considera que ya han pasado 3 meses de instrucción en los depósitos, se realiza lo que conocemos como el primer servicio de la Guardia Civil. Y el primer servicio de la Guardia Civil es cubrir carrera, un servicio de cubrir carrera
en el desplazamiento que realiza la joven reina con motivo de su cumpleaños desde el Palacio Real hasta el Parlamento. Cubren carrera a los guardias civiles y por primera vez los madrileños comprueban la presencia de unos hombres altos, con un uniforme elegante, con muchísima prestancia, y posteriormente realizan un desfile por las calles de Madrid que empieza a ganarse un poco ya la admiración. Ven que lo que ha llegado ahora mismo es diferente. No es el ejército, no son los cuerpos de policía que había anteriores, que había cuerpos regionales, los migueletes, los miñones, los escopeteros del Reino de Valencia, caballistas de estepa, etcétera, etcétera. Eso ha desaparecido. Sí comparte espacio con un cuerpo, vamos a llamarlo policial, que se crea con la Constitución de Cádiz, que es la Milicia Nacional, pero la Milicia Nacional se había decantado expresamente por una determinada línea política, y de hecho la utilizaba esa determinada línea política. ¿Qué exigía Ahumada a sus oficiales y a su gente? Otro de los puntos fundamentales para granjearse la opinión pública: completa y absoluta independencia política, neutralidad. Ningún guardia civil podía adherirse a ningún tipo de condición política. Uno de los principales, yo creo, de las principales bases o de los principales puntos que van a lograr que la Guardia Civil tenga la continuidad que ha tenido durante 180 años de historia. Comenzamos a desplegar a la Guardia Civil, ya los tenemos preparados en septiembre, pasamos entonces a dónde se van a ir ubicando. El despliegue es progresivo desde este mes de septiembre, empiezan en octubre más o menos a desplegarse por todo el territorio y dura unos 3 meses. Inicialmente en los pueblos que están alrededor de Madrid y Barcelona, y luego por provincias, primero las provincias limítrofes de lo que es la capital, y de ahí va llegando ¿a dónde? Pues las primeras provincias donde llega la Guardia Civil precisamente van a ser aquellas donde hay líneas de comunicación, porque recordemos, el problema era la inseguridad pública del tránsito de los caminos. Por lo tanto, van a desplegarse por aquellas provincias que tengan líneas de comunicación importantes para proteger estas líneas de comunicación. ¿Cómo? Recuerden, no sé si se lo he dicho, pero la unidad fundamental con la cual se crea la Guardia Civil o se reparten por todo el territorio, la denominamos tercios. Tercios podría coincidir con la idea que tenemos, por ejemplo, de un regimiento, pero ya inicialmente Ahumada la denomina tercio. Y se establece un despliegue territorial de forma radial, de forma tal que un tercio en esa época ocupaba, en la época fundacional, ocupaba unas 3-4 provincias normalmente. Por ejemplo, el tercio que llega a Granada se ocupaba, conforme llegan a Granada, de Granada, Jaén, Málaga y Almería, por ejemplo. Pues bien, se establece de forma radial y la siguiente unidad que se crea aún no está a la comandancia. Lo que se crea es una compañía en la capital y el jefe de la compañía es el jefe provincial de la Guardia Civil, pero aún no existe la comandancia, y esas unidades subordinadas al tercio inferiores las denominamos compañías, igual que en el ejército, al mando de un capitán, y se ubican normalmente donde están las cabeceras de partido judicial, poblaciones importantes. En ese despliegue de esas compañías empiezan a articularse otro tipo de unidades que inicialmente se llamaron secciones, pero a Ahumada no le gustaba. Ahumada quería cambiar la denominación, casi inicialmente empieza a denominarlas líneas, porque se ubicaban normalmente en aquellas poblaciones que tenían cruce de líneas de comunicación, siempre al mando de un oficial, de un alférez, de un teniente o en la época incluso los subtenientes porque pertenecían a la escala de oficiales. Y estas líneas a su vez se articulan en una serie de unidades aún más pequeñas que inicialmente en la época fundacional se van a llamar destacamentos, igual que la terminología militar, pero a Ahumada tampoco le gusta. Dura un poco más, porque dura hasta el 48. Y en 1848 ya Ahumada, a través de una circular, ordena que la denominación de los destacamentos pase a denominarse puestos. Y desde entonces conocemos al puesto de la Guardia Civil, que no se entiende hoy por hoy la historia de España sin el puesto de la Guardia Civil.
por lo que decía mi coronel y lo que decíamos, lo que es la articulación y la vertebración de todo el territorio nacional. Allí donde llegaron los guardias civiles, llegó el Estado. Esto fue fundamental para la centralización política, económica y administrativa. O sea, que la Guardia Civil cumplió una labor impresionante. Y Ahumada, conforme iba avanzando, él era consciente de que podía cometer errores y lo iba todo corrigiendo a través de unos escritos que le mandaba, que eran o instrucciones o circulares, a veces alabando la realización de algún servicio, otras veces, sin importarle a través de circulares, pues incluso expulsar a algún guardia a través de una circular. ¿Qué más contribuye a granjearse la consideración pública de la Guardia Civil? Algo que yo creo que también lo tenemos muy presente: las casas cuarteles. Las casas cuarteles, desde el inicio, Ahumada era muy consciente, a imagen de la gendarmería francesa, que quería tener un tipo de edificación que fuera un referente para la población, a la cual, en cualquier pueblo, aquel ciudadano que se viera necesitado del auxilio o de la protección de la Guardia Civil pudiera acudir a ese lugar, pero que además le sirviera para protegerse el propio guardia, él, y como lugar de descanso para sus familias. La idea que él tenía era que se colocaran siempre en la salida o en las entradas de la población para favorecer las entradas y salidas de servicio. Muy complicado porque cuando empieza a intentar realizar contratos de alquiler en muchos pueblos, pues no tenía esa disponibilidad y a veces algunos alcaldes le ofrecieron corrales, le ofrecieron algunas casas cuarteles sin condiciones de habitabilidad casi ninguna, ni para él ni para su familia, o no tenían para poder tener presos o detenidos. Total, que empieza a recurrir al Estado y el Estado empieza a entregarle muchísimas de las poblaciones, empieza a entregarle conventos, producto de la desamortización de 1836 de Mendizábal, se lo entrega a la Guardia Civil y ahí vamos instalando nuestras casas cuarteles, que en algún caso ha llegado casi hasta nuestros días. Casi hasta, por ejemplo, yo conozco uno que me llamó mucho la atención, el de Lucena, el convento de San Antonio, hoy un hotel, y ese era cuartel de la Guardia Civil. Aquí el primero que se instala en Jaén, también era producto de la desamortización, si no recuerdo mal, que era el convento de San Agustín. O sea que se iba utilizando lo que podíamos y los guardias ellos se prestaban para darle la habitabilidad suficiente. Además de este éxito, en cuanto el alojamiento, otro de los puntos fundamentales es la exigente disciplina. Sin disciplina, Ahumada comprendía que el cuerpo no podía tener continuidad y le exigió a sus oficiales, él mismo se la exigía, y a todos sus guardias. Inicialmente, quien ingresaba en la Guardia Civil no ingresaba hoy por hoy haciéndose funcionario y teniendo una continuidad hasta la finalización del servicio. Se entraba por periodos de tiempo, por compromiso. Inicialmente se habían planteado unos 8 años, luego se redujeron a 6 los primeros, y luego se continuaba con un sistema de reenganches por tiempo. ¿Qué ocurrió? Que aquellos primeros guardias civiles, algunos de los que se prestaron voluntarios, cuando vieron lo que era la labor de la Guardia Civil, la prestación del servicio, yo me pongo ahora mismo en la piel de los guardias civiles que recorrían, por ejemplo, el camino real que se llamaba entre Andújar y Villa del Río, un 10 de agosto, con el tricornio de fieltro, con ese uniforme. Yo creo que sería andar 20 kilómetros, sería inhumano, y lo hacían. Eran gente dura, gente... Pues me imagino que algunos de los que ingresaron en la Guardia Civil y dijeron esto, dijo: yo voy a procurar mi expulsión. Error, porque Ahumada se plantea, dice: no te voy a expulsar. Te voy a expulsar, pero el tiempo que te quede de finalización de compromiso te vas a ir a un regimiento fijo en Ceuta a cumplir condena. Si le quedaban 6 años de condena. Así que había pocos guardias ya que procuraron la expulsión. Dijeron: yo aguanto aquí los 6 años que me quedan y ando lo que haya que andar. Y otro de los elementos interesantes, porque es así, como les decía, no todo el mundo entró con estas condiciones de saber leer y escribir. Firmaba un compromiso de adquirirlo durante la prestación de su servicio, ¿no? Y nos encontramos con que Ahumada también les insiste en que tienen que formarse.
Y para aquellos que no se formaran, si me permiten leerle la circular que les mandó, es la siguiente. Artículo primero. A todo individuo que haya necesidad de amonestarle por su descuido en aprender a leer y escribir, se le pondrá la nota de desaplicado en el libro de vida y costumbres. Artículo segundo. A la segunda vez que tenga que sufrir tal anotación, se le impondrá una multa mensual de 1 peseta. A la tercera, de 2 pesetas. Y así, progresivamente, hasta tanto que haya aprendido correctamente. O que el jefe del tercio conozca que son pertinaces en no dedicarse a adquirir esta parte de la instrucción tan indispensable para permanecer en el cuerpo. Después de pagar 5 o 6 multas, si uno aprendía, lo expulsaban. Gente dura, sinceramente la gente dura. Bien, como les decía, la Guardia Civil se creó por la inseguridad. Así que nada más llegar a las demarcaciones asignadas, pues se encuentra que tienen que luchar precisamente contra el fenómeno de la delincuencia que estaba en esa época, que es el bandolerismo. La Guardia Civil se va a enfrentar a los bandoleros más famosos de la época, como los Trabucaires, como la partida de los Botijas, contra Curro Jiménez, y luego les hablaré de Curro Jiménez, porque es curioso, pero además porque España tenía una tradición de bandoleros. Podemos recordar, por ejemplo, a Luis Candelas, que tenía un compinche, curiosamente, se llamaba Paco el Sastre, natural de Baeza. Lo que pasa es que se crió en Madrid, pero era de Baeza. Así que era un bandido jienense. Pues bien, para poder luchar contra esta gente, los bandoleros conocían perfectamente cuál era su demarcación, los medios que tenían a su favor, tenían muy buenos caballos, tenían armamento, conocían el terreno, tenían compinches, tenían una elaborada red de confidentes, algunos obligados por las circunstancias porque los amenazaban, otros porque voluntariamente se querían prestar a proporcionar la información, e incluso algunos porque recibían dinero de los bandoleros. Llámese funcionarios judiciales, funcionarios municipales, etcétera, etcétera. Contra esto era complicado luchar, pero la Guardia Civil no se viene abajo. No se viene abajo de forma tal que Ahumada, como siempre, con sus circulares, para luchar contra este fenómeno, le dice a sus guardias: una de las primeras circunstancias que debe concurrir en la Guardia Civil es que cada uno tenga un exactísimo conocimiento del país que está encargado de vigilar, de modo que el jefe de cada puesto no debe ignorar caminos, sendas, bosques, barrancos y demás accidentes de la topografía del terreno de su demarcación. Otro es el conocimiento que debe adquirir de aquellos hombres que por sus malos antecedentes o desconocidos modos de vivir conviene estén vigilados. Conocer el terreno y conocer a la delincuencia. Factores del éxito que nos ha llevado 180 años de historia, porque seguimos igual. Tenemos que conocer el terreno y tenemos que conocer a la delincuencia y su entorno. Ahumada ya lo dejó todo escrito hace 180 años. Para cubrir esto también empieza a estudiarlo como puede, porque con la gente, la reducida plantilla que tiene la Guardia Civil era complicado esta lucha, pero sí, elabora un sistema que vamos a conocerlo como el servicio de correrías, en la cual parejas se entrevistaban en la demarcación, recorrían un determinado trayecto y de alguna forma con estas entrevistas, ¿has visto algo, no has visto algo?, daban parte de novedades, más o menos tenían controlado qué es lo que ocurría. El primer servicio que tenemos constancia de la detención de unos bandoleros se produce apenas un mes del despliegue de la Guardia Civil. Se produce en noviembre de 1844 y se produce, recuerden que el primer despliegue es alrededor de Madrid, de los pueblos de Madrid. Pues bien, se produce precisamente en Navalcarnero, porque el teniente jefe de la línea comprueba que el camino que llega de Extremadura, ahí se produce un intercambio de caudales con Portugal y tal, y era susceptible de que se habían producido muchísimos robos. Así que elabora un dispositivo con sus parejas de patrulla y tiene éxito. Tiene un éxito tal que una de sus patrullas ve como 4 asaltantes intenta desvalijar una diligencia, se presenta a la pareja rápido, alto a la Guardia Civil, no se entregan, intercambio de disparos, mueren 3 de ellos y detienen al cuarto. Y el cuarto le proporciona toda la información sobre un próximo robo que iba a hacer el resto de la partida de bandoleros, de forma tal que la noche del 8 al 9 de diciembre de 1844, detienen a toda la partida. La
Guardia Civil llevaba prestando servicio 3 meses. Y ya en la capital suena este servicio que llega a oídos de la reina, llega a oídos del gobierno, y están ya maravillados con lo que está haciendo la Guardia Civil conforme está desplegándose por todo el territorio, ¿no? Y como les decía, poco a poco, una tras otra, van cayendo todas las partidas. La de los Botijas, esta era una partida que desarrollaba su labor de delincuencia aquí en Despeñaperro, de forma tal que era muy complicado pasar del norte al sur o del sur al norte sin que uno terminara desvalijado. Pues bien, llega la Guardia Civil de aquí de la provincia de Jaén y es la que desmonta esta partida y los detiene. Y les decía también que uno de los... empiezan a caer una detrás de otra y uno de los últimos que cae, porque cae en 1849, es el que todos conocemos como Curro Jiménez, pero que no se llamaba Curro Jiménez. Era el barquero de Cantillana. Y ni se llamaba Francisco ni se llamaba Jiménez. Se llamaba Andrés López Muñoz. Pero la televisión, por este personaje, porque empezaron a llamarlo así a través de una novela que se llamaba El barquero de Cantillana, tomó las notas de la novela, pero no se ajustaba a la realidad. De hecho, hay un escrito de la reina felicitando al sargento Lasso y al teniente Castillo, que son los que lo detienen y lo matan en un enfrentamiento. Muere enfrentándose, el barquero de Cantillana muere enfrentándose a fuerzas de la Guardia Civil de Sevilla. De forma tal que cuando finalizan estos primeros 10 años de historia, han desaparecido casi todas las partidas y el entonces presidente del Parlamento, Facundo Infantes, pues no duda en manifestar en sede parlamentaria estas palabras. El robo de los carruajes públicos no causaban impresión 10 años antes y desde la creación de la Guardia Civil era visto con absoluto asombro. O sea, ya la gente escuchaba que habían robado una diligencia y decían, qué raro, ¿no? Si la Guardia Civil detiene a todos los salteadores. Habían caído miles, miles porque estaban repartidos por todo el territorio nacional. ¿Qué más hay que proporcionarle a la población para ganarnos su prestigio? Y a la gente decía, bueno, la Guardia Civil, a la hora de tener delincuentes, están ahí, podemos apoyarnos en ellos. Pero es que también surgen los guardias civiles algo de los que nos mostramos muy orgullosos, y es de nuestros servicios humanitarios en prestar cualquier servicio en cualquier circunstancia, si así es necesario. Sería muy prolijo contar muchísimo de ellos, porque en los primeros 30 años están documentados que intervienen en 4.711 incendios y en 8.434 auxilios a personas y propiedades. Sería en 30 años contarlo todo, ¿no? Pero sí me quiero quedar con uno, si me lo permiten. Como decía mi coronel, yo soy sanluqueño de nacimiento y por convencimiento. Y ocurre en Sanlúcar. Ocurre en abril de 1848. Y ocurre porque además tiene una repercusión internacional, si me permiten un momentillo, que es la intervención y el salvamento de una goleta británica, la goleta Mary, que llega en una tempestad, viene arrastrada hasta Sanlúcar, se escora y lo que corre ya el peligro es que se vuelque y se ahoguen todos sus tripulantes. Esto lo ven desde fuera, paisanos míos de Sanlúcar de la época, y rápidamente acuden al cuartel de la Guardia Civil para avisar a los guardias civiles de lo que está ocurriendo. Allí se encuentran que solamente había quedado un retén, el cabo José Franco, y los guardias del cabo, me acuerdo, Antonio Rojas y José Vargas. La memoria se me va a veces. Y se encuentra que el resto del puesto se había ido precisamente a auxiliar otra zona de Sanlúcar con unas inundaciones. Los 3 guardias que han quedado no dudan en irse rápido para la playa. Allí cogen una pequeña barquita y empiezan a hacer traslados hasta donde está la goleta, montan a tripulación, la llevan a la orilla. No sé cuántos viajes darían porque no lo dice el parte. El caso es que logran sacar a toda la tripulación de forma tal que cuando ya están todos en la playa, y me imagino que extenuado después de remar tanto y llevar tanta gente, un golpe de mar, tira la goleta y se hunde delante de toda la gente allí. Los tripulantes no dan crédito que han salvado la vida gracias a esos 3 guardias. Y empiezan a darle abrazos, hablando en inglés, abrazos, y la gente de la población que estaba allí empieza a proferir gritos, viva la Guardia Civil, viva la Guardia Civil. Y esto tiene mucha repercusión porque a nivel internacional
hay comunicación del reino de Su Majestad británica felicitando la labor de la Guardia Civil. Y esto podría quedar una anécdota, pero es que Ahumada ve cómo los guardias van realizando este tipo de servicios. Y así, en una circular de 1852, les dice: ya no les basta a los guardias civiles cumplir los deberes velando por el respeto a la propiedad y la protección de las personas. Vemos con indecible placer que por todas partes se muestran filántropos, generosos, desinteresados y dignos, siempre dispuestos a socorrer cuando les sea posible al necesitado, ya sea un criminal o su familia, ya pobre de solemnidad que hay en los pueblos donde se hayan destinado, no viendo en estos casos más que a seres desvalidos que tienen necesidad de auxilio. Podríamos pensar, claro, Ahumada quiere mucho la Guardia Civil y sus guardias civiles y es una alabanza, pero no, nos encontramos con un artículo muy parecido que he buscado por ahí, del diario Sur, publicado en Madrid también en 1856, el 16 de mayo, por si alguien quiere buscarlo. Porque no es lo que más admira que la Guardia Civil se lance al peligro todos los días, el heroísmo con que ataca a los malhechores sin reparar en su número, la actividad incansable que despliega constantemente. Lo que más admira y conmueve es la tremenda probidad, la caridad y la delicadez de que está dando constantes ejemplos. Mañana cae un viajero rendido por el cansancio y la ventisca y la falta de alimentos, y la Guardia Civil se despoja tal vez de sus propios vestidos para abrigar a aquel desdichado. Le toma a hombros, le conduce a la población más cercana, lo alimenta, le consuela con el amor de la familia y de su escaso peculio le proporciona medios para continuar la jornada. Esto era la Guardia Civil. Bien, no bastaba con este esfuerzo inicial porque la plantilla es muy reducida y nos encontramos, vamos avanzando en el tiempo, y nos encontramos con que ha prestado servicios para sofocar los levantamientos en la primavera de los pueblos, si lo recuerdan, en 1848, y ha empezado a ser un servicio para el cual no se había creado, y es para enfrentarse al orden público en las alteraciones. Esto va a ser uno de los puntos negativos de toda esta época, ¿no? Porque no estaba creado para lo mismo. De forma tal que casi el 50% de la plantilla se la llevan para Madrid y el resto de los pueblos los concentran en la capital de la provincia, y los pueblos se encuentran en ese momento desamparados. ¿Qué es lo que ocurría siempre que ocurría concentraciones? Pues que se elevaba la delincuencia en estas demarcaciones. Y pasamos a algo que yo creo que es fundamental, es el cambio de gobierno. Porque podemos pensar, claro, llevamos los 10 años de 1844-1954, en la época moderada, o de la década moderada. ¿Qué ocurrirá cuando lleguen los de signo contrario, los progresistas? Pues ocurre. Y ocurre que se produce una revolución, conocemos en historia, que se llama la Vicalvarada, protagonizada por el general O'Donnell, en el cual pues llegan al gobierno otra vez los progresistas. No es O'Donnell el que se hace cargo del gobierno, no mandan a Espartero, pero podemos pensar, pues van a suprimir la Guardia Civil. Y es cierto, hubo voces dentro del partido progresista que quería suprimir a la Guardia Civil y que se dejara solo a la Milicia Nacional. Pero O'Donnell, que ve cómo funciona la Guardia Civil y el prestigio que haya adquirido en los pueblos, decide que suprimir nada. Le crean 1000 vacantes más y encima realiza un decreto en el cual considera que tiene que llegarse a una plantilla de 12.000, la Guardia Civil, en un plazo progresivo. Habrá cambios de gobierno y no llegaremos hasta los 12.000 casi hasta mitad de los años 70 de esa época. Una de las cosas que tiene en su contra en esta época es que, visto que habíamos sido eficaces y eficientes en la sofocación de las alteraciones públicas, crea para Madrid, dice, bueno, si están funcionando en los pueblos, ¿por qué no creamos una unidad de la Guardia Civil solamente para Madrid? Y crea lo que conocemos en la Guardia Civil como la Guardia Civil veterana, así se llamaba el tercio de veteranos de la Guardia Civil, solamente para prestar servicio en la población en Madrid. Y la crean, y es de trágico recuerdo para la Guardia Civil y para la historia de España, porque precisamente esta unidad, en una de las revueltas que se producen en la capital, en este caso una revuelta estudiantil, la conocemos en historia como los sucesos de la noche de San Daniel, en abril de 1865, en el cual
empiezan a protestar los estudiantes porque han quitado al rector por una cuestión política, pero detrás en esa época, estamos hablando que en 1865, no están los estudiantes, detrás están ya lo que conocemos en historia como los demócratas, que es la radicalización del Partido Liberal, y los republicanos, que empujan a los estudiantes contra la Guardia Civil, contra los veteranos, y en el enfrentamiento mueren 11 manifestantes y quedan casi un centenar de heridos. Esto provoca cierto desprestigio para la Guardia Civil, pero el líder precisamente de estos demócratas, el general Prim, llega a decir: yo reconozco que la institución de la Guardia Civil es la admiración de todos por la cordura, por el tacto, por los excelentes servicios que prestan en los caminos y en todas partes, pero la Guardia Veterana, en mi concepto, y en nombre del sosiego público y de la convivencia de todos, debe ser disuelta para evitar nuevos y males mayores. Menos mal, lo concentró en ese tipo de unidad y es algo que cumplirá, porque cuando adquieren el poder en el sexenio revolucionario, la van a suprimir. Llegamos entonces a otro momento clave, el sexenio revolucionario. Hemos pasado por esta época de cambios de gobierno, normalmente entre Narváez y O'Donnell, hasta que mueren los dos, y entonces ya cogen la fuerza suficiente. Casi todo el arco político está ya en contra de la monarquía de Isabel II, porque está controlado por una camarilla. Ella no reinaba, ella se movía por lo que le decían los que estaban alrededor, tenía muchos amantes e incluso se dejaba convencer por el amante de turno. De forma tal que un sector político ya están demócratas, republicanos, liberales, carlistas, pero que también nos encontramos que incluso el ala moderada también ya ha decidido que el reinado de Isabel II se ha acabado. Y entonces llegamos a lo que conocemos en historia como el sexenio revolucionario. Estamos ya en 1868, nos encontramos que en septiembre de este año de 1868 se produce un levantamiento organizado, 3 líderes, general Prim, líder de los demócratas, Serrano, que estaba con los unionistas, y Topete, que también se movía más bien alrededor de los unionistas, que eran unos liberales moderados. Y a través del levantamiento van a tomar el poder y provocarán el derrocamiento de la reina. ¿Qué ocurre con la Guardia Civil en esos primeros momentos? Se mantiene fiel al gobierno establecido. Ellos no se levantan con los sublevados. De hecho, en ciudades como Alcoy, en Alicante o en Santander, tienen enfrentamientos con los que se levantan y provocan muertos en el enfrentamiento. Incluso en Cádiz, que es el punto fundamental, donde se produce este levantamiento de la fuerza, se mantiene tan fiel al poder establecido que el general Buligny, que es el gobernador militar de la plaza, con el único cuerpo que cuenta de verdad para intentar sofocar esa revuelta de la Guardia Civil, al cual acompañan unos pocos de carabineros y 2 secciones de artillería. El general, cuando ve lo que tiene enfrente y con lo que él dispone, dice que entrega la plaza, que no se va a enfrentar. ¿Qué le ocurre a la Guardia Civil? Conforme se van incorporando a las columnas que van a ir subiendo hacia Madrid para tomar la plaza de la capital. Hasta que no llegan a la capital, como bien conocen en historia, les recuerdo el enfrentamiento en el puente de Alcolea, en el cual las tropas sublevadas vencen a las gubernamentales y la reina huye al exilio a París. Llegamos al momento en el cual se establece una junta militar y muchas juntas locales repartidas por todo el país. La primera impresión que le queda a la Guardia Civil es decir, estos que son más radicales no vamos a tener continuidad. La vida se nos ha acabado aquí, nombrarán a la Milicia Nacional, que ellos propugnaban a la Milicia Nacional, y va a desaparecer la Guardia Civil. Prim, que era el líder, decide que no, que la Guardia Civil, ¿cómo la van a quitar? Es más, va a ampliarle también nuevamente el número de componentes. El número de componentes, pero que no los puede cubrir, porque claro, ya en una época han pasado 20 años casi desde la creación del cuerpo, 24 para ser exactos, y no se le han subido el sueldo en todo ese tiempo. Ya no se cobra lo suficiente. Ven cómo los guardias civiles en los enfrentamientos se producen muchas muertes. Hay cierto temor. Ya no es atractivo la Guardia Civil, por lo tanto, la recluta es muy complicado. Y por primera vez recurre a la recluta forzosa de un determinado número de componentes
de cuerpos del ejército. Esto será un error porque esta gente a la primera de cambio pues se marcharán de la Guardia Civil. Llega a reclutar 530 hombres de infantería, 50 de caballería, etcétera, a intentar cubrir. También la exigencia de saber leer y escribir, la sociedad no ha avanzado y sigue siendo analfabeto la mayor parte, por lo tanto, llegar a la Guardia Civil era bastante complicado en ese sentido. No tenían vacaciones, no tenían permisos. Son muchas curiosidades de la época, ¿no? La única posibilidad de cambio de destino, la gente ingresaba en la Guardia Civil para prestar servicio en la provincia donde ingresaba, ¿no? Eso era el compromiso inicial. Pero claro, las necesidades, pues si entraban 400 en Jaén y ninguno en Orense, pues se llevaban algunos para Orense. Claro, alguien de Jaén, de no lejos, el hombre se lo llevan a Orense y dirá que yo qué pinto aquí en la Guardia Civil. Yo me quiero ir a mi casa, pero no se podía ir hasta que no finalizara el compromiso. La única forma que había para cambiar de destino era por permutas. Lo publicaban en el boletín y el guardia Antonio Sánchez, destinado en Berín, quiere cambiarse con alguien que esté destinado en Noalejo. Si se producía el cambio entre ellos, se iban. Si no, se quedaba los 6 años en Berín. Cosa de la época. Otra de las cosas curiosas, me llama la atención, ¿no?, es a la hora de contraer matrimonio. Es que eran tantas exigencias que era complicado querer entrar a la Guardia Civil, sinceramente. Porque a un guardia se le exigía primero tener 25 años, tener un compromiso y luego un compromiso de reenganche de otros 3 años. Y de su mujer, además de un informe favorable del cura y del alcalde del pueblo, cosa que ha durado hasta no hace mucho, hasta hace poco. Pero se le pedía también una dote económica suficiente para poder sufragar a la familia, porque el guardia cobraba muy poco. Al sargento se le eximía de la dote porque se presumía que con el peculio podía llevar a la familia hacia adelante, ¿no? Son curiosidades que dice, sinceramente, para mí eran héroes, ¿no?, porque trabajar en la Guardia Civil con esas condiciones lo eran. Bien, nos llegamos entonces, avanzamos en el tiempo dentro del sexenio y vemos que las concentraciones para enfrentarse, sobre todo hay 2 movimientos que desarticulan un poco la Guardia Civil, ¿no?, que es el republicanismo, porque ya están viendo, les recuerdo un poco, es que no quiero tocar mucho tema de historia, pero sí situarlos en la época en el sentido que nos ponemos a buscar un rey por toda Europa. No quería venir nadie ni a reinar. Casi obligados nos traemos al duque de Aosta, a Madeo I, que el hombre no quería venir. Al principio se lo ofrecieron al hermano, luego, en fin. Total, que viene este hombre y al hombre no lo quiere nadie, porque el que lo quería traer, Prim, muere asesinado un mes antes, y el hombre está aquí diciendo, ¿yo qué pinto en España? Enfrente tiene a los republicanos que quieren poner una república y los carlistas que quieren colocar a su candidato. Bueno, ya que no hay rey, ¿por qué no el nuestro, que es el candidato carlista, ¿no? Así que estas concentraciones, ¿qué es lo que hace? Que vuelva a reproducirse el fenómeno del bandolerismo, que creíamos que se había agotado, y empiezan a aparecer nuevas figuras de bandoleros por todo el territorio nacional. Sería muy prolijo decir todos los famosos. Me he quedado con algunos, con los que se movían sobre todo con una provincia que se ve muy afectada por secuestros, además eran especialmente crueles los de esta provincia, Córdoba. Y ahí los más famosos son el cura Verita, el Peñita o el Garibaldino, ¿no? Y esa imagen que quieren infundirnos del bandolero romántico que les robaba al pobre al rico para dárselo al pobre, ese Robin Hood, eso no existía. Eran muy crueles. Y este tipo de bandoleros ya no asaltan en los caminos. Estos se dedican ahora a otro tipo de modus operandi, que era la extorsión a través de anónimos al hacendado de turno, de o me entrega cierta cantidad de dinero o asesino a tu hijo. O el secuestro incluso del hijo o de un familiar, incluso le cortaban un dedo, se lo enviaban y a cambio pedían dinero. Así asesinaron a mucha gente. De forma tal que el gobierno en ese momento se encuentra en una época muy compleja. ¿Qué le hace actuar? Pues como siempre, cuando nos empujan desde fuera. Y es que se produce el secuestro de un tal Bonnell y de su sobrino, un ciudadano británico en Gibraltar, y se produce una protesta del gobierno británico, y esto es lo que le impulsa al gobierno español a decir, bueno, hay que acabar ya con este fenómeno, ya no podemos más con esto. Entonces decide mandar a gobernadores civiles con acreditada experiencia en la lucha contra el bandolerismo
Y, por ejemplo, a Córdoba, que es una de las figuras fundamentales porque lo logra, viene un tal Zugasti, y yo les leo lo que este hombre, conforme ve a Córdoba, y dice, bueno, voy a analizar cómo es el fenómeno del bandolerismo y por qué está aquí, ¿no? Y lo que ve Zugasti en Córdoba, dice, gran número de crímenes impunes, muchos malhechores desconocidos por los tribunales, muchos protectores encubiertos y pertenecientes a todas las clases de la sociedad, muchos encubridores indirectos y menos culpables porque obraban a impulso del miedo. Protección funesta que le prestaban los habitantes de los caseríos, indecible terror de los hacendados, peligro inminente de salir al campo sin escolta, decaimiento moral de la Guardia Civil, conducta poco satisfactoria de algunos funcionarios del Poder Judicial. Esto último me llamaba la atención. Inutilidad completa de la policía por su viciosa organización y tradicional desprestigio. Gobernador civil de Córdoba. ¿En quién se va a apoyar para luchar contra el bandolerismo? Rápidamente solicita del jefe de la comandancia su ayuda a los guardias civiles. Y lo que crean son patrullas de 10, 12, 14 hombres dirigidos por un oficial recorriendo toda la demarcación y con la consigna de actuar con toda la dureza posible e incluso que no dudaran en aplicar lo que conocemos como eufemísticamente la ley de fugas. Es un decreto de 1821 en la cual se le permitía a la fuerza pública disparar en el caso de que se huyera sin que se cumpliera el requerimiento de entregarse, etcétera, etcétera. Lo aplican de tal forma que empiezan a caer bandoleros y bandoleros, pero esto es contraproducente también para los guardias, porque el bandolero ya considera que no lo van a detener, sino que lo van a matar. Por lo tanto, se enfrenta con los guardias hasta el final. Provocó mucha muerte entre los guardias. Recuerden que les decía que en esta época también están las revueltas carlistas, ¿no?, para intentar llevar a su candidato. Pues bien, los carlistas admiraban profundamente a la Guardia Civil, pero profundamente, y eso que nos habíamos enfrentado con ellos, sobre todo en la primera no, porque la primera no existía, pero en la segunda guerra carlista, sobre el 54, el 56, 58, nos habíamos enfrentado a ellos duramente, y sin embargo admiraban mucho a la Guardia Civil, y creían que en esta situación de desorden podían atraerse a la Guardia Civil a sus filas. Error. No consideraban que somos muy leales al poder que esté establecido en ese momento. Aún así, el general Salcedo, el mariscal de campo en esta época de Carlos VII, le llega a decir a Carlos VII, ¿no?, en una carta: hay sin embargo una institución, la Guardia Civil, cuyos elementos constitutivos lo forman jefes y oficiales escogidos y educados por el orden y para el orden, fieles al cumplimiento de sus deberes y, por lo tanto, víctimas de la revolución. La desmoralización no ha entrado aún en su seno, pero por lo mismo que han sido tratados con tanta injusticia, por lo mismo que solo quieren el orden y el respeto a la ley, de que son fieles guardadores y sostenedores, son firmes candidatos para pasarse al bando carlista. Error. Nos enfrentamos a ellos con toda la dureza para eliminar a las partidas carlistas, y de las cosas que hay en historia muchas veces nos encontramos con cuestiones personales que llaman la atención, ¿no?, de la emotividad que tienen, ¿no?, porque se produce la detención de uno de estos jefes de partida, un tal Balanzátegui, alcalde de León, que se ha ido al monte con su partida y es detenido por la Guardia Civil, juzgado y condenado a muerte. Y va a ser fusilado, ¿no? Pues bien, antes de fusilar le manda una carta a su mujer y dice lo siguiente: Eusebia de mi corazón, del dinero que me encuentren dispongo que los 200 y pico reales se empleen en un duro para cada guardia que me dispare, para que vean que no les guardo rencor alguno, pues todos saben lo que yo he considerado y he apreciado a la Guardia Civil. El resto, para que el señor cura de aquí me haga el funeral y lo aplique en misas. Llegamos entonces a la Primera República. Voy a avanzar un poquillo, yo espero no cansarles mucho, todavía queda muy poquito, ya estamos al final del periodo. Llegamos con la Primera República. Como bien saben, se transcurre un gobierno detrás de otro, de forma que tenemos 4 presidentes en apenas 11 meses, y llegamos al final que se produce el movimiento cantonalista, con aquello de la República Federal propugnada por Pi y Margall, y resulta que lo que era la Milicia Nacional les han cambiado el nombre durante la República, se llaman ahora Voluntarios de la Libertad.
Pues bien, lo primero que hacen los voluntarios de la libertad es alinearse con los que se han levantado contra el gobierno. Así que el gobierno republicano ve que la única fuerza de garantía y con la confianza suficiente para poder enfrentarse a los cantonalistas es la Guardia Civil. Y así ocurre. De hecho, se enfrentan en muchos sitios. Uno de los sitios peores es en Orihuela, en Alicante, porque ahí mueren 5 guardias y muchas de las familias, incluso mueren parte de las familias en el asalto al cuartel de Orihuela, porque le propusieron que se pasaran al movimiento cantonalista y se negaron, resistieron, y esto fue lo que le ocurrió. Y en Cartagena, conociendo lo que había pasado en Orihuela, vuelven a proponer a los guardias civiles que se unan al movimiento y los guardias civiles vuelven a negarse, a resistirse. Y sin embargo, después de desarmarlos porque se quedan sin munición, pues al contrario de lo que ocurrió en Orihuela, aquí en Cartagena le permiten a los guardias civiles que salgan de la población con todos los honores, y la propia población hace una colecta para que se la lleven a la familia de los guardias caídos en Orihuela. Era tal el respeto que se le tenía a la Guardia Civil. Por finalizar, estamos ya en la finalización de este periodo y se produce un movimiento militar que decide que hasta ahí han llegado con todo lo que ha ocurrido en el país, sobre todo por el movimiento cantonalista, que había sido tal el desorden, y se organiza para dar un golpe de Estado. Lo va a liderar el capitán general de la región militar central, Madrid, lo conocen como el general Pavía, pero físicamente, quien entra en el Congreso es un coronel de la Guardia Civil, el coronel de la Iglesia Tompesa, furibundo antirrepublicano por circunstancias personales, y Pavía le ordena que entre, que se entreviste con el presidente del Congreso y le diga que estaban haciendo en ese momento una moción de censura para echarlo, al presidente del gobierno. Y se entrevista con el presidente del Congreso y le dice que hasta aquí hemos llegado. Algunos diputados se niegan a salir en ese momento, parte de los guardias disparan en el pasillo y ya salen todos los diputados uno detrás de otro. Entran las fuerzas del 14 tercio de la Guardia Civil, un tercio de reserva, y desde ese momento ocupa el poder una junta militar a la espera, como bien conocen, que un año después llegue la restauración borbónica en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso XII. Con esto hemos finalizado el periodo y tras todos estos avatares de estos 30 años, para finalizar, la Guardia Civil, como ven, gracias a esos pilares de valores, de prestación del servicio en cualquier circunstancia, de la disciplina, todo ello contribuyó a que se quedara ya como el único cuerpo de seguridad pública nacional. Pero fundamentalmente, y porque estoy convencido de ello, fue porque los guardias civiles fueron muy fieles a los dictados de la cartilla de Ahumada, y de entre todas las premisas que nos dejó Ahumada, yo pienso que hemos llegado a estos primeros 180 años de historia, y gracias, sobre todo, a que el Guardia Civil ha cumplido su compromiso, mostrándose siempre fiel a su deber, sereno en el peligro y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza. Buenas noches y muchas gracias. Muy bien. Fantástico, comandante. Yo creo que salimos entusiasmados, no solamente porque hemos conocido exhaustivamente este nacimiento de la Guardia Civil, sino por esa magnífica lección de historia contemporánea que nos ha dado. A mí me ha encantado el ver cómo esa historia que nos cuenta se inserta en una realidad política. Yo creo que eso es el signo de gran conferenciante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por haber traído aquí pues esta magnífica conferencia. Estamos encantados todos. Yo le veía la cara a mis compañeros. Además, entre los compañeros de la Junta tengo a 2 historiadores que estaban todo el rato diciendo así con la cabeza, te estaban dando el visto bueno.
Y nada, y muchas gracias, coronel, por acompañarnos aquí esta tarde en este acto que yo creo que ha sido brillante, ¿no? Brillante dentro de este 180 aniversario. Y creo que ABECU tiene un detalle con el comandante y con el coronel. Pues, Fernando, cuando quieras. Bueno, podía ser de otra forma. Tenemos un obsequio porque no se paga con dinero lo que hacéis